Bueno, este sería el capítulo 3 Ajá, del podcast. sí, Como recién comenzamos, recién hemos hecho 3 capítulos. sí. Así que, pero bueno, siempre es como que siempre está bueno, aunque recién comenzamos, está bueno siempre traer historias para contar. Creo Que que la primera historia fue de rutas. creo que No, no fue fue de boliches. de boliches, de boliches. Y el segundo capítulo que hicimos fue De un, reencarnación, creo. y también de una... ¿Cómo me Ah, del contaste? caso Slenderman. Ah, sí. Y que yo te conté de la mujer peruana. Ajá, también, Sí. estuvo muy buena esa historia. Bueno, este capítulo vamos a estar contando de carreteras, de Sí, rutas, un mezcladito sería, porque no estamos hablando de un tema específico, sino que, porque son paranormales, cosas paranormales. claro, historias que son paranormales, pero no en un tema específico, digamos, no es carretera y hacemos todo de carretera, sino De todo un mezclado, poco. ajá, de todo un poco mezclado. Sí. Al fin y al cabo son historias que nos gustan y que están buenas contarlas. Bueno, ¿quién comienza? ¿Comenzás vos o comienzo yo? Comenzás vos. Me dijiste que tenés una historia del conjuro, Eh, de lo nuevo que salió. Diría que sí, sí, sí. Sí, el caso del conjuro, el caso Smurf, ¿conociste? No, le he Algo de eso. escuchado. Creo que es la nueva película que salió este año, si no me equivoco. Claro, dicen que la película, mucha gente la ha ido a ver y dicen que está buena. Yo no la he ido a ver, no sé si vos fuiste. No, lo he escuchado. Bueno, yo no he ido, pero he visto en las redes sociales que en la puerta de los cines, Sí. o en algunos cines, no sé si en todos, pero he visto que te espera como un cura, y no sé si es porque le hacen promoción a la película, pero es como que hay un cura en la puerta del cine y que te bendice para que entres y mires la película. Imagínate. ¿Y será como un chiste o uno No, yo creo para que sería promoción de... promoción más que todo? Ajá, creo que es promoción de la película, así como para... Ah, sí. Pero bueno, yo todavía no la he visto, así que ya voy a verla. Sí. Pero bueno, en esta película, en la del Conjuro, en esta última, se dice que se basan en el caso Smurf. El caso Smurf es esta familia que fue el último caso de los Warren, que hace que ellos no pudieron, en este caso, en esta historia, ellos no pudieron, digamos, Resolver, si no me equivoco. resolverlo. O sea, no pudieron contra este mal, digamos. Ah. Fue como que fue Igual creo que muy fue fuerte uno de para los ellos. últimos Claro, de fue lo el de último de los casos que tuvieron y no pudieron, creo que resolver. no pudieron resolverlo. Yo no la sabía muy bien a la historia, la leí así nomás, pero bueno, la vamos a contar ahora. Bueno, esta historia del caso Smurf, de la de los Warren, comienza en los años 70 y 80. ¿Qué pasa? Una familia estadounidense afirma vivir episodios paranormales. Ellos dicen que estos episodios que vivían esta familia eran como que eran intensos, o sea, eran muy fuertes, digamos. Las cosas que sucedían en la casa era como que se asustaban puertas, o sea, la actividad paranormal que había en la casa era demasiado fuerte para la familia. O sea, era una entidad maligna. Claro, Imagínate, no lo pudieron resolver y me imagino. claro. Eh, bueno, esta historia se denomina el caso Smurf por la familia. Smurf es el apellido de la familia. ¿Cómo inicia esta historia? La familia Smurf, se mudan en 1973. Jack y Janet Smurf, junto a sus 4 hijas, se mudan a una casa, un dúplex, en West Pittston, Pensilvania. Cuando ellos se mudan a este lugar, eh, ellos lo ven como el lugar perfecto, digamos, la casa perfecta. Ellos dicen que la casa era perfecta, era amplia, y
cómoda. Y que la estructura de la casa era muy grande. Estaba como muy buena la casa, digamos, para ellos que eran una familia media grandecita. Muy amplia. Era amplia. Y como que le parecía perfecta la casa. El tamaño, el espacio, el lugar. ¿Qué pasa? Pero ellos no iban a vivir solos, digamos, el matrimonio y los hijos, sino que los padres también de la familia. Ah, o sea, toda la familia. O sea, Claro. la familia no solamente eran que los padres y hijos, sino también los padres De Jack, como digamos O sea, toda la familia. del hombre de la casa. Los padres de Jack van a vivir con ellos también. ¿Qué pasa? Que ellos, la familia, digamos, el matrimonio con sus hijos van a dormir, van a vivir en una parte de la casa y como digamos en otro dúplex vivían los padres de Jack en la misma casa. Sí. Bueno, ellos cuando se van a mudar, ellos se organizan de esta manera a vivir ahí en ese lugar. Pero de pronto empiezan a comenzar problemas. Dicen que al principio los fenómenos que ocurrían en la casa eran leves, digamos, cosas pequeñitas. Como mover. Claro, sonidos pequeños, movimiento de algunas cosas, pero ellos como recién se venían a la casa ni cuenta de esto que estaba pasando. Habían aparatos que se dañaban, digamos, electrodomésticos que se dañaban sin explicación alguna. Quizás tenían un tele, una radio y ¡pac! Se rompían y no sabían por qué. Esto pasaba, esto eran como los primeros síntomas leves que tenía de actividad paranormal la casa. También dicen que habían manchas que reaparecían en las paredes y aunque fueran limpiadas, como que volvían, como que estaban ahí todavía. No solamente eso, también dicen que se escuchaban golpes sordos en las paredes a cualquier hora del día, digamos, de la noche, del día, se escuchaban golpes en las paredes. Esto comienza así con pequeños movimientos, con pequeños, o sea, como muy porque muy uno cuando ve calmado. eso, cuando a una persona o le pasa algo, siempre le haya una explicación, pero nunca se imagina que hay algo más. Claro, cuando esto empieza a suceder en la casa, digamos en la familia, es como que la familia no, al recién mudarse, como que no están muy pendientes de estas cosas. Y como que lo que pasa, eso pequeño, que pasa, eso leve, lo intentan ignorar ellos. Lo ignoran. Quizás, no sé, dicen la casa es vieja, no le dan importancia. No le dan importancia a las cosas que están pasando. Sí, lo ignoran. Ajá. Pero cuando empieza a ponerse esto más feo en esta familia, en esta casa, en la actividad demoníaca, digamos, empieza a suceder lo más fuerte en 1977. La calma en la casa Smooth había desaparecido. Ellos dicen que aseguraban que esta entidad que estaba en esta casa comenzó a atacar directamente a los miembros de la familia, pero directamente. Por ejemplo, como, no sé, heridas, no sé. Claro, rasguños. Ajá, pero ya a los integrantes, digamos, de cada familia. A ya, los que ya ahí ellos, adentro. Claro, ya a ellos. Ya no eran sonidos, no eran golpes en la pared, no eran movimientos, ¿entendés? Esto ya era físico, digamos. Tipo moretones en el cuerpo. Porque Claro. yo he escuchado que cuando hay una entidad mala o maligna, dice que te despertás con moretones o con rasguños. Claro. Bueno, entonces, cuando empieza a suceder esto, lo que empieza es que en las camas de las niñas, de las hijas de ellos, de este matrimonio, se sacudían violentamente por las noches. Era como que alguien o algo sacudía las camas de las niñas por las noches. Imagínate. Imagínate. También
dice que se escuchaban gruñidos inhumanos, digamos, como de un animal, que parecían venir de dentro de las paredes. O sea, que el gruñido ese que se escuchaba Sí, no era de afuera, sino dentro. era de adentro, pero que venía, que surgía desde la pared. Como que vos podías ponerte en la pared y escuchar que el Ruidos. gruñido venía desde la pared. Esto empieza a suceder, ya empieza a aumentar la actividad demoníaca. Jack afirma que él, en uno de estos episodios, él es agredido sexualmente. ¿Agredido sexualmente? Sexualmente por una presencia invisible. Y Janet, la mujer, cuando cuenta esto el marido, Janet también cuenta algo similar, una experiencia similar a él. O sea, a ella también le pasó como que le pasó lo mismo. No solamente esta entidad al hombre lo atacaba hasta sexualmente, sino que a la mujer también lo había atacado. Esto es lo que vivía la familia Moore en ese tiempo. O sea, yo... Dentro de esa casa. ¿Y seguía viviendo ahí? O sea, ¿o se fueron? Ya te digo. Ahora vamos hacia eso. Porque yo veo todos esos sucesos directamente me voy. Claro. ¿Qué pasa? Se veían también sombras que recorrían las habitaciones. No solamente lo que te estoy contando, sino que también veían sombras que recorrían las habitaciones. Los crucifijos que habían en las casas colgados se movían solos. Y dicen que había también, se sentía, en la casa se percibía un olor que invadía todo el aire antes de cada manifestación. Digamos, se sentía un olor putefacto o un olor desagradable, asqueroso, antes de cada actividad paranormal. O sea, se sentía este olor y pasaba. Y ya sabías, o sea, pasaba esto. Claro, había esta actividad paranormal y se sentía ese olor en el aire. ¿Qué pasa? Cuando ya esta familia empieza a manifestarse todas estas cosas en la casa, ellos ya empiezan a darse cuenta que hay una entidad demoníaca, que lo que está pasando ya es algo más fuera de lo normal. Ya empiezan a pasar todas estas cosas, todos estos sustos y todas estas cosas. ¿Qué hacen? Empiezan a averiguar quién nos puede ayudar. Y es ahí donde entran los Warren. Ahí los Warren intervienen. Ahí llaman a los Warren y son ellos que llegan a la casa y intentan ayudar a esta familia. Porque igual creo que en ese tiempo la pareja era muy conocida para resolver casos. Claro, ya venían del caso Annabelle, venían de otros casos ya. Era muy conocida. Claro. Entonces ahí en ese momento intervienen los Warren en esta familia, intentar ayudarlos. ¿Qué pasa? En 1986, después de años de tortura de esta entidad demoníaca en esta casa, de esta familia, los Moore pidieron ayuda a los investigadores paranormales, a Ed Lorraine Warren y a su marido, famosos por el caso de Amityville y todo eso. ¿Qué pasa? Según Lorraine, la medium, la de los Warren, ella decía que en la casa no había un simple fantasma. Ella decía que lo que había ahí era un demonio en esa familia, en esa casa. Y no cualquier demonio, sino uno que se alimentaba del miedo y del sufrimiento de la familia Moore. O sea, cada vez que esta familia sentía miedo, sufrían, esta entidad, este demonio, se alimentaba de eso y crecía más, y más crecía su actividad paranormal, o sea, su actividad demoníaca en la casa. Se alimentaba del mismo miedo que ellos se sufrían. Sí, de las cosas que pasaban, de los sucesos. Claro.
Entonces, los Warren realizan exorcismos y oraciones en la casa, pero aseguraban que la entidad era demasiado poderosa y se resistía salir de la casa, liberarse, no lo podían dominar, digamos, los Warren. Entonces, ¿qué pasa? En más de una ocasión, Ed Warren, que es el marido de Lorraine, fue físicamente atacado durante la investigación. Hasta, imagínate, esta entidad demoníaca atacó hasta el marido de Lorraine, porque era tan fuerte que ataca hasta el marido, a Ed, durante la investigación que estaban haciendo ellos en la casa. Entonces, como que este caso, esta familia, lo que está sucediendo ya, se vuelve público, digamos, se hace muy viral, muy famoso, muy conocido se hace el caso, y que hace un impacto público en los medios y en todos lados. Tan así que el caso llega a los medios y en 1986 periódicos y noticieros de Pensilvania hablaban de la familia Smurf y de la supuesta casa demoníaca. Dicen que algunos vecinos confirmaban escuchar ruidos también, que ellos decían, los vecinos, que escuchaban ruido extraño en la casa, mientras que otros acusaban a los Smurf de inventar esta historia para lucrar, para ganar dinero. ¿Qué pasa? En 1988, el escritor Robert Curran, junto a los Warren, publica un libro, The Wine, que relataba todos los eventos estos paranormales. Más tarde, en 1991, se estrena una película para la televisión basada en el caso. ¿Qué pasa? El final de todo esto, de todo este caso y todo, como digamos el final de la pesadilla, sí, tras múltiples intentos de exorcismo fallidos, porque todo lo que hacían no lo podían, digamos, calmar, imagínate, la familia finalmente se cansa de esto. Como ven que no lo pueden ayudar los Warren, no pueden hacer nada con esto, se cansa la familia y se muda. En 1989 la familia se va, se muda de la casa. Ellos dicen que cuando se mudan, aseguran que los fenómenos en la casa disminuyeron, bajar. Y tal vez que era la casa. Claro. Y hasta su muerte, Jack y Janet Smurf mantuvieron esa versión, digamos. Ellos decían que no buscaban fama ni dinero, ellos solo querían vivir en paz. O sea que hay muertos en esa casa. Claro, como que la entidad demoníaca está ahí, en ese lugar. Claro, en la casa, no es en la familia, porque la familia se muda y Pero no hay ningún herido heridos a la familia. Estas cosas que vivieron, digamos, esto... Pero no llegó como tipo a la muerte, sino que solamente llegó a... No, se dice que en el caso también, ellos tenían un perro, un pastor alemán. Y ese perro dice que esta entidad fue como muy brutal con el animal, porque dicen que el perro iba caminando por la escalera y esta entidad lo empujó, lo tiró por la escalera al perro que tenía un pastor alemán. Sí. Imagínate, lo agredía hasta físicamente. Entonces ellos dicen que mantienen esa versión cuando se mudaron y todo, que ellos no buscaban fama ni dinero, ellos solo querían vivir en paz nada más.
Así que decidieron mudarse y se fueron de la casa. ¿Qué pasa? Conclusión de esto. El caso Smurf sigue siendo uno de los más controversiales en los archivos de los Warren. Sin resolver. Claro, se trató de una verdadera infestación demoníaca o de una familia presionada por problemas psicológicos y económicos que construyó un relato para escapar de su realidad. ¿Qué podrá haber sido? Y si es una entidad, ¿y qué entidad tan mala pudo llegar a hacer eso? O fue solo simplemente, digamos, Problemas psicológicos de la familia Smurf. Pero si los Warren fueron y sintieron esa presencia e hicieron todo eso, yo no creo que... No, o sea, yo creo que sí había algo anormal ahí, o sea, pero era una entidad que, imagínate, que ni la pareja pudieron resolver, ya Claro, que que eran ni muy ellos. conocidos para resolver todos esos casos. Claro, bueno, después de todo esto, el tiempo no ha dado respuestas definitivas, digamos, sobre esto. Solamente se quedó en el olvido. Claro, lo único seguro es que durante más de una década, una familia vivió convencida de que el mal habita con ellos en su propio hogar. Pero que, Y esa es la familia, el caso de la familia Smurf, que es lo que vamos a ver en la película El Conjuro 4. pero esa casa hoy en día sigue existiendo. ¿Sí? Sí, yo creo que está. No sé si la demolieron, pero creo que no sé muy bien, pero sí creo que sí está. La del Conjuro, la 1 sí, sí está. Es más, hasta gente puede ir y pagar un tour y quedarte a dormir en la casa. Sí, Sí, hay es un como cuidado. que se quedó esa casa como un museo. No, es no un museo, sino que la usan como para lucrar, para ganar dinero. Hay un cuidador que te hace dar un tour, él te deja, él primero te hace un tour por la casa, después te deja y seguramente vos tenés que pagar antes todo, pero podés ir con amigos, con un grupo de amigos y el cuidador te deja, él se va y vos puedes quedarte toda una noche con él y después, bueno, tenés que irte, pero podés pagar y quedarte una noche en la casa. Pero ¿qué Del entidad será esa entidad tan fuerte? O sea, ¿qué es lo que hicieron en esa casa? Debe tener una historia. Sí, debe tener, y hay que investigar un poco más, pero sí debe tener, para que haya esta presencia demoníaca en esa casa. Porque de parecer una casa así de la nada, no creo. Ajá, Yo porque creo que hicieron algo tal vez en la época antigua, no sé, porque sé que y sí, puede ser, igual en muchas casas de Estados Unidos son re antiguas. son muy antiguas y otras que hasta cementerios hay de indios, de personas así, de una década antigua, de una época antigua, y que incluso familias han alquilado una casa o han comprado una casa y se han dado cuenta que debajo de la casa hay un cementerio y están viviendo arriba de un cementerio, digamos. Imagínate. Imagínate la actividad paranormal que pueden tener esas familias en ese lugar, teniendo un cementerio abajo, más de personas indias y todo eso. Pero bueno, ese fue el caso Smurf, Está buenísimo. que es lo que vamos a ver en la película del Conjuro 4, en el final, digamos, de la saga, porque esta va a ser el caso Smurf. Igual yo me he visto varias películas de la pareja. Pero bueno, claro. Sí. Por eso, bueno, este Están caso, muy el buenísimas, Smurf, la verdad, las películas. No sé si lo hacen igual que en la vida real o puede ser que lo aumente un poquito, pero sí, igual Hollywood es como que le agrega. exagera mucho. Sí. Y en el Conjuro 1 la película no es tan así. O sea, hay algunas partes que sí, pero no es tan así. Es como que Hollywood ¿cómo se llama? Le exagera mucho. Hollywood es así con las películas. Pero al fin y al cabo es como que te terminan gustando porque están muy buenas. Y además es lo que dice en la historia, o sea, te imaginas cómo vivió la familia, o sea, ves de más o menos y entendés de qué es lo que vivió Sí, la familia. sí, igual yo me pongo como en
piel de esta familia y vivir todas esas cosas cuando te estás cambiando a tu casa nueva, tu familia, o Y sea, tenés los que irte, padres, tenés vivían que los irte de padres esa casa por por esto. eso. Es como que es un poco triste, pero Encima esta entidad no era cualquiera, sino que era una entidad que se alimentaba del miedo y del sufrimiento de ellos. o sea que Digamos, se hacía más fuerte, cada vez que la familia tenía miedo, es como que se alimentaba de este sentimiento, de este sufrimiento, se alimentaba esa entidad y era más fuerte todavía. O sea, de alimentarse era más frecuente la actividad paranormal y bueno, y el dolor de ellos, el sufrimiento que le causaba. Y no poder mira, vivir en paz y todo eso. Por eso, tío, yo me pongo en la piel de estas personas y me imagino vivir algo similar y si, no sé, nosotros o cualquiera que hemos tenido una experiencia paranormal y yo que, la verdad soy muy cagona. Yo veo imagínate, algo moverse, no sé, quizás claro, pero me imagínate, salgo corriendo. claro, imagínate vivir en una casa que todo el tiempo están pasando cosas así, no puedes vivir tranquilo. Es que yo creo que igual, creo que la mayoría de las personas tuvieron ese momento paranormal. Sí, Sí, todos hemos tenido alguna experiencia paranormal o misteriosa o sin explicación. hay algunos que lo ignoran o le dan una explicación. Claro, directamente no creen o intentan buscarle la lógica, pero hay veces que hay algo que no se puede, No se o puede. sea, que no se puede explicar, que ya no tiene explicación. O sea, es paranormal sí o sí o de misterio, o sea, no tiene explicación. Hay veces que, no sé, decís vi tal cosa y te pones a pensar, pero puede ser porque yo no veía bien, porque no tenía anteojo, o porque creí, no sé, y O no no, sé, o cansancio. Hay quizás muchos sí, que, viste lo que viste, digamos. sí. Pero Bueno, bueno, estaba muy buena la historia. igual Quiero no ver la la, película. claro, la resumí un poquito como para Sí, contártelo más o menos cómo era el caso, pero es mucho más largo, por supuesto, pero lo resumí y te quise contar como un fragmento de la historia. sí, está bien. Igual entendí bien, está Está buena la bueno. historia, imagínate, y también. Igual es como que dan ganas de verla la película. Así que ya la voy a ver. Bueno, bueno, yo te voy a contar una historia de carretera. Ajá, Esto pasó en México. ok. Igual en México pasan muchas cosas en la carretera. Sí, No, México, en todas partes yo creo. yo creo que Bueno, pero México yo creo que es uno de los países que más se dedica a lo de terror, a lo paranormal, a estos temas, porque es como que en México hay mucha historia, la tradición que tienen los mexicanos ya con el tema del Día de los Muertos y todo esto. E incluso a mí, yo tengo una película que a mí me gusta mucho, que es una de mis preferidas, que es Coco, el dibujito. sí, de vista. Está buenísima la Muy película. buena, bueno, hasta, bueno, en ese dibujito te das cuenta. Sí. Bueno, Bueno, entonces en México la historia, no sí, sé, sí. ok. Se trata de Juan, que trabajaba en un tráiler de carga. Trabajó hace 10, o sea, 10 años trabajó de tráiler llevando cargas. Ok, A lo largo de su trabajo le pasaron muchas cosas, ver, pero hay uno de las cosas que pasó y que no lo va a olvidar nunca, que lo dejó marcado para el resto de su vida, creo. Bueno, él ya había terminado con su carga, pero en última hora le dijeron que tenía que llevar una carga, ok, en la última hora. ok. Así que él lo tomó, no le quedaba de otra, así que... Y él iba saliendo de la ciudad de Tijuana, iba a recorrer todas las fronteras hasta llegar a Tamaulipas. Es Sí, un sí, lugar de México, la verdad. sí, sí. Salió como las 8 de la noche. Y bueno, él no estaba cansado ya que había tomado un largo siesta en un cachimba, así que estaba listo para manejar.
que prácticamente iba a manejar toda la noche. Ok. Como de costumbre, la carretera estaba algo vacía Sí. y esa noche casi no había tráfico, lo cual le gustaba. Era algo cómodo. Y había pasado la medianoche, ya había pasado la medianoche, cuando de la nada del monte sale un van blanca. Un avance. Ajá, Blanca. sí, Ujú. de la nada, del monte. Sí, digamos, creo que es una camioneta o una Trafi. Una van. Sí, Ujú. del monte. Venía atrás de Ok. Venía de atrás de Juan, él. sí. Ajá. La verdad que no le dio tanta importancia que digamos, porque ya que pensó él que ese auto se había estacionado para descansar o no sé. Claro, Es pues. como que no le dio tanta importancia. Ujú. Venía atrás de él y, y bueno, cada vez que viene un auto atrás del camión, porque viste que el camión o el tráiler siempre va más lento que un auto Sí, sí, sí. Siempre, porque es más pesado, por más supuesto. pesado, Claro. ya que él suele siempre, cuando le pasa que hay un auto atrás de él, siempre como que baja la velocidad y deja que el auto de atrás pase. Claro. Así que le hizo la seña de luz Claro, para que, como para que siga. para que siga. Ujú. Eh, para que lo rebase. Ujú. Eh, Él se hizo de un lado, haciendo las señas de luces, pero esa camioneta seguía atrás. O sea que nunca, o sea, él le hizo espacio Ajá. y seña como para que la camioneta Sí, pasara, todos los pero camiones hacen eso. sí, sí, pero es como que la Trafi o esta El camioneta, auto, el la auto, camioneta. ajá, la camioneta nunca quiso pasar, O sea, no, nunca le hizo caso no. a la seña. Seguía detrás del tráiler. Ujú. La verdad, él pensó que era como un chofer principiante o que no sabía Ok, manejar claro, en carretera. claro. Y tal vez porque no tenía miedo y quiso seguir O atrás. quizás no le prestó atención, no venía prestando la atención a él. Bueno, no sé. Pensó él que no era un conductor experto Ujú. manejando por la carretera. Claro, Así que disminuyó la velocidad ok, y le volvió a dar las señas para que pudiera rebasar. Pero no lo hizo. ok, Cuando él disminuyó la velocidad, el auto también disminuyó la velocidad. ok. O sea que hacía como lo mismo que él. Ujú. Lo cual se enojó un poco porque lo parecía muy raro, pero ya estaba cerca, ya se estaba acercando a una gasolinera. Ujú. Cuando se iba acercando a una gasolinera, Sí, él iba a estacionar no solamente para ir al baño, comer, algunas veces se bajan como para estirar todo. claro, sí, Ujú. como para descansar el cuerpo y todo eso. Él se da cuenta que ese auto Vans blanco Ujú. entra para a la gasolinera. Ok. Como que viste que el camino es como tipo que tiene que ir para allá Sí, y sí, la gasolina está acá y es como que claro. entra Y se y metió. se da cuenta que él también se metió. Pero no se metió hasta dentro de la gasolinera. Él Ujú. sí. Él se dio cuenta que se quedó en la orilla Como esperando. con las luces prendidas. En marcha. Sí. Él lo sintió muy raro y bueno, ingresó a comprarse comida y también al baño y cuando salió
se dio cuenta que estaba así ahí. Él se enojó un poco, directamente fue, Claro, porque empezó a pensar como que lo venía siguiendo. sí, y fue y a donde estaba el auto, le tocó y le dijo cuál era su problema, Ujú. de por qué la seguía o si tenía algún problema con él. No lo habría. Ok. Que le dijo que, Juan le dijo que que si no lo abre la puerta para dar la cara, lo iba a reportar con con los amigos de camioneros, o sea, reportar claro. que había un auto tal que lo estaba siguiendo. Claro, sí. De repente encendió el auto y se fue, y casi atropellándole. O sea que se fue. Ujú. Cuando fue y le dijo cuál era su problema, que Ajá. por qué lo estaba Es siguiendo. como que no le dijo nada y simplemente lo único que hizo fue arrancar e irse. Ajá. Ok. Lo cual, Raro. raro, pero lo cual se sintió aliviado porque se había deshacido de ese autobús Claro. blanco. Ujú. Fue a su tráiler y se sentó en allá arriba y esperó 30 minutos. Casi 30 minutos, sí. Y comenzó en marcha. Cuando estaba en la carretera normal, tranquilo, prendiendo su musiquita, de repente por el vidrio Retrovisor. ve el auto, o sea, Otra vez. El pero mismo no auto. sabe de dónde salió el auto. O sea, Sale otra de la vez. nada, sí, Claro, otra vez lo venía siguiendo. ese auto, Pero esta vez de atrás de él, sí, otra vez. atrás de él. ¿Y de dónde salió? O sea, o por qué lo estaba siguiendo. ¿O Pero por no qué? Claro. solamente ahora él estaba estaba siguiéndolo atrás, sino lo estaba emparejando. O sea que se estaba poniendo a la par de él. Ajá. Ok. Lo cual Juan podía ver, o sea, estaba a distancia Claro, de la ventanilla, lo cual podía decir Juan que el conductor que estaba en ese auto lo estaba viendo la cara. ok. Con insultos, Juan le dijo que cuál era su problema y así. Y, y Juan directamente lo ignoró y dijo, ya vamos a llegar a un estacionamiento, a un lugar para donde descansan todos los camioneros y todo eso, y que él iba a reportar. Claro. Que lo iba a dejar así, que solamente él lo estaba ignorando y manejando. Y prácticamente en 1 hora y media o 2 horas iba a llegar. Que Juan sabía que lo iba a seguir porque como ya lo iba siguiendo, así que solamente puso en marcha. Que de repente, cuando él está manejando, el autobús blanco le empieza a chocar por el... O sea que ya como que lo estaba agrediendo. lo estaba agrediendo. Okay. De repente Juan pierde el control y se va directo al monte, lo cual él no estaba herido. Pero el motor se apagó. Okay. Cuando él se levanta y por el vidrio retrovisor, ve atrás de él el autobús blanco. Otra vez. Sí. Ya Juan enojado, bajó del camión, se fue y directamente le tocó la puerta, la ventana, y diciendo que cuál era su problema y que por qué había hecho eso. Claro. Cuando no reciben ninguna respuesta, directamente ve, porque como ese auto las ventanas eran como tipo polarizado, de esos autos que son oscuros. Sí. De repente él ve, se acerca a la ventanilla y trata de ver quién era. Claro. Cuando se acerca a la ventanilla y ve que ve
para ver quién es la persona, Ujú. y cuando se da cuenta no hay nadie en ese auto. O sea, que, que dentro del auto no había nadie. O sea que cuando fue a ver quién era la persona y mirar por el parabrisas, digamos, Ujú. adentro del auto no vio a nadie manejando. Solamente basuras, y por dentro estaba como muy viejo. Pero el auto seguía en marcha, o sea, seguía prendido Sí, y no había nadie adentro. nadie. Qué loco. De repente se asusta y abre, porque al abrir se abrió Claro. y no vio nada, había más que basura dentro suyo. Ujú. Y Dentro del auto. sí, Ujú. O y sea, abrió el auto que lo venía siguiendo. sí, Lo abrió ujú, y se abrió. sí, Y cuando lo abrió no había nada más que no, basura sí. en el auto. Ajá, y es como que él como que se volvió, o sea, dijo, ¿qué pasó? O sea, Ajá, no fue lo el podía gol, creer, claro, no lo no lo podía podía creer. creer. Así que de repente, cuando él de susto se quiere ir a encender su camión, o sea, su tráiler, Claro. de repente ve en un espejo un hombre. No sé si fue un hombre, sino una sombra oscura, Una silueta. algo así, que lo llama. Ok. O sea, esto lo veía desde el retrovisor del Sí. camión. Ajá, y lo llama. Y él pensando que era, no sé, alguien, o Era la persona del auto, tal vez que sí, o sea, de la camioneta. Ajá. cuando lo llama, él va, o sea, va a donde está él, Ujú. y de repente cuando llega al lugar donde está él, Ujú. no hay nadie, O sea, que no había nadie. no hay nadie. Ok. Pero él se da cuenta, ese ser oscuro, o no sé, tenía su mirada estaba fijada en algo, lo cual él, Juan, mira donde ese ser oscuro estaba mirando. Y cuando mira donde el ser oscuro estaba mirando, ve 3 cuerpos. O sea, que ve donde estaba mirando esta entidad. O no sé, ese ser oscuro. Ajá. Estaba mirando a un punto fijo. Ajá, a un punto Entonces él fijo. miró hacia ese lugar. Sí, Y cuando vio habían 3 cuerpos, 3 cuerpos, ¿no? lo cual no podía distinguir si era hombre o mujer. La entidad o los cuerpos. Él, Juan, no podía distinguir Por eso, si era hombre o mujer. ¿qué cosa? La entidad. O sea, Juan no podía distinguir si lo que Veía el cuerpo, ajá, eran 3 de hombres o cuerpos, de mujeres. ajá, Ah, ok. con susto. Lo primero que hizo, o sea, no podía creer lo que estaba viendo, y con susto se fue a su camión, y a la primera incendió, y lo primero que puso es encender la marcha atrás y arrancar. Ya cuando iba manejando no podía creer, estaba como medio... No podía creer lo que había visto. Ajá, y Lo lo que había primero que sucedido. hizo, lo primero que hizo fue llamar a la policía, Claro. y dar las indicaciones dónde estaban Ujú. y dónde había visto esos cuerpos y... Claro. Donde estaba Ajá, digamos, estos cuerpos ujú, ahí. sí. Así que él directamente te dije que se estaba acercando a una Sí, sí. Gasolinera. ajá, donde siempre estacionan los camioneros y todo eso. Ujú. Bueno, llega a ese lugar, Ok. los compañeros o los camioneros ven a Juan como medio asustado, medio, y los amigos de él van corriendo y preguntándole qué le pasó. ¿Qué le había ¿O qué? pasado? Claro. Ajá. Ujú. Y de repente, o sea, cuando ya había pasado todo eso, él cuenta a los amigos de lo sucedido que había pasado. Así que se sentó, se tranquilizó, y bueno, y pasando una hora, si no me equivoco, o 2 horas, llama un detective. Ok, sí, por lo que había visto. Diciendo que quería hablar con él, que dónde se encontraba, para ir a hablar con él.
Él tenía pensado contar, pero tenía mucho miedo por el tema de qué le iban a decir de los cuerpos o si iban a pensar que él estaría involucrado o algo así. Claro, claro. O sea, Sí. tenía miedo. Pero cuando se encontró con ese detective, lo dijo la verdad de cómo lo pasó. O sea, no mintió nada. O sea, dijo lo que vivió, Lo que vivió, lo que experimentó. lo que experimentó. Ujú. Y le dijo que le seguía un auto Vans blanco y el detective, el policía, le dijo, ¿es este auto? Le muestra una imagen. Claro. O sea que le muestra una imagen Ajá. del auto que lo seguía. Sí, Ok. La camioneta, Ajá. auto, Vans. sí. Y dice que sí, es ese auto. Y el detective dice, estos chicos eran 3 chicos que salían de la universidad, que tipo que ese día tenían como un fin de semana, que se estaban dirigiendo a, no me acuerdo dónde, pero se estaban dirigiendo Hacia un lugar. ajá, y que de repente tuvieron ese accidente y que se estaban buscando el cuerpo hace meses, que no lo podían encontrar. ¿Qué? O sea, Que encontró 3 cuerpos que se estaban buscando hace meses, claro. que nadie lo podía encontrar. Ok. O sea que esos 3 cuerpos que él vio Eran esos fueron chicos esos 3 chicos que habían desaparecido. desaparecidos y que lo estaban buscando y que tuvieron un accidente. Ok, pero la pregunta es, ¿por qué ese auto lo seguía a él? Es como que Para mostrarle dónde estaban los cuerpos. es como que fue una guía Claro. para que esas almas fueran encontradas. Ok. Claro, porque sí, es muy loco, porque imagínate que ver esos 3 cuerpos ahí, que después venga un detective y te muestre una foto y te diga que justo 3 personas han desaparecido. Y que Y te que muestre es, la foto del auto encima, o sea, de la camioneta que lo venía siguiendo. y además que esas personas habían desaparecido hace meses y que no habían encontrado No pistas. encontraban sus cuerpos Ajá. todavía. Y que fue él que le encontró. Claro, yo me Fue, imagino, fue como una guía, o sea, claro, fue como algo, no fue algo malo, sino fue algo que, ahora no sé, no tengo explicación. no, ahora la pregunta es, esa entidad o ese espíritu, Yo creo que fue espíritu. ajá, o ese espíritu, esa alma, digamos, Estaba en busca de que alguien lo encontrara. claro, pero pudo haber sido uno de ellos mismos, digamos, de esas tres personas fallecidas, Sí, como para que lo encontraran, quizás para que descansaran en paz. Utilizaron a esta persona para poder encontrar sus cuerpos. La pregunta es, ¿fue alguno de ellos 3 que guió a esta persona para poder encontrar? O no, o otra cosa, no se puede saber. ya más él se siente como, o sea, es algo que le quedó marcado en su vida, Claro. pero también es como que se siente como que un alma, él siente como fue una guía para encontrar esas almas. Esos 3 cuerpos. Sí, puede ser. Pero imagínate que te pase eso, o sea, Claro. vos primero pensás que lo estás siguiendo Que te está siguiendo alguien como, no sé, algo loco, porque te quieren hacer daño, te te quieren secuestrar. robar, no sé. Y resulta que nada que ver.
De por sí ya cuando él se acercó a la camioneta y vio que no había nadie, ya ahí es raro. O sea, ¿cómo va a venir un auto manejando solo, siguiéndolo y cuando vaya al lugar no haya nadie? Después esto que se le aparece, que él lo ve por el retrovisor del camión y ve que está mirando a un punto fijo. O sea, Entonces es esta entidad que a él lo hacen mirar por el retrovisor, es esa entidad que hace que le dice a esta persona, ahí están los tres cuerpos. Y además cuando él tuvo el accidente, o sea, cuando choca un monte y ve el auto atrás de él, directamente se alza un cuchillo, una navaja que él tenía, pensando que lo querían robar o lo querían secuestrar. Claro, claro, pero Con un miedo. entonces esta entidad que él vio a través del retrovisor del camión, era un alma buena, en pena buena, Que quiso, que hizo que lo ayudara. que eligió a él, Lo eligió a él para que que lo ayudara con estos tres cuerpos. Y la madre de ese cuerpo quedó agradecido con el hombre porque no podían encontrar el cuerpo. O sea, claro. Ahora, él habrá hablado con los padres, o le habrá contado cómo sucedió esto, cómo él lo encontró. Habló con una madre, que esa madre le agradeció por encontrar el cuerpo. Él tenía miedo porque, imagínate encontrar 3 cuerpos y que lo estaban buscando meses, también podría haber quedado como sospechoso. Él tenía miedo de eso. Claro, igual lo encuentra a través de una experiencia paranormal. Sí, pero... No por casualidad. Sí, o sea, fue elegido. No es que él venía por la carretera andando y de repente vio un bulto y fue, se acercó y encontró los cuerpos. No, fue algo que lo eligió, que quería que le ayudara esta alma, este espíritu, a que encuentre su cuerpo. Pero hay muchas personas como policías no creen en esas cosas. No, sí, por supuesto, pero... Y lo hubiesen, no sé, culpado, o tal vez porque sabes que existen esos cuerpos. O seguramente fue sospechoso. Sí. Fue sospechoso, seguro. Pero bueno, tuvo suerte, porque llegó a que fue, o sea, no llegó a graves, o sea, como tipo sospechoso de que él tenga algo que ver, sino como que ayudó mucho para los policías y para la investigación. Para la investigación ayudó un montón. Ok. Terminó resolviendo un crimen. Un caso que ni los propios policías, digamos, podían resolverlo todavía, no podían encontrar los cadáveres. Sí. Pero muy buena historia. Sí, porque... O sea, si vos no sé si lo conté bien, pero si uno lo sabe... Te vas imaginando. Estás imaginando y después llegas a la conclusión que pasó eso, sí, igual... Como que te das cuenta que fue algo muy loco. Sí, igual ya de por sí las historias de carreteras son como siempre están muy buenas. Sí. O sea, las carreteras es el punto de donde puede haber más actividad paranormal que no sé, pero carreteras, hospitales. Igual tengo conocidos que trabajan, no sé, por ejemplo, de micros, y le he preguntado si le ha pasado algo paranormal o porque como más que viajan de noche. Sí, el tema de las rutas. Y la verdad es que hay otros conductores que no le dan importancia a eso, es como que van... Sí, algunos no le dan importancia, pero hasta que cuando experimentan algo, ya ahí empiezan a creer. O tal vez le ignorarán. Yo creo que todo camionero o persona que trabaja en ruta, así, en vehículos, yo pienso que en algún momento de su vida, si está en ese trabajo, o sea, tiene que hacer eso, yo creo que en algún momento va a tener una experiencia paranormal en carretera, sí o sí. O algo que no le puede encontrar explicación, pero sí o sí algo puede ser. Algo va a vivir. Porque como te cuento, yo me quedé hablando con uno y me dijo que, o sea, porque también él no cree mucho en estas cosas, así que
Igual tal vez que eso le pasa más a las personas que creen, no sé, Sí, también. lo voy a saber. Porque a unos sí se lo parece así con fijamente y a otros no. O sea, es Claro, raro. hay personas que sí, otras que Depende. no. Pero porque, como te digo, yo siento que cualquier persona que trabaje en un tema así de ruta o en vehículos así que tenga que trabajar por rutas, en carreteras, siento que en algún momento de su vida va a pasar algo, va a vivir una historia paranormal, una Sí, experiencia tal vez. paranormal. Pero bueno, esta fue mi historia. No, no, está muy buena, estaba buena, pero te sorprende. O sea, te deja como medio... Por ejemplo, cuando yo lo escuché en video, yo lo primero que pensé cuando yo escuchaba, dije, tal vez que es alguien que lo quiere secuestrar o robar, qué sé yo, o que le, no sé, pero cuando iba escuchando Te y terminas dando cuenta que nada que ver que al nada final. que ver, o sea, es algo que pensaste que no iba a pasar o Ujú. tal vez que ni te lo imaginaste, Claro, pero y te terminas sorprendiendo. sí, te pasó eso. Bueno, Así, esas historias me gustan, que al principio te imaginas una cosa y al último como que que es otra. otra. Y Es te como vuela que la cabeza. te vuelve la cabeza y como Ajá. que te vuelves re loca. Bueno, si seguimos en la guía así de carretera, digamos, también tengo una historia así de carretera, similar a la que acabaste de contar, pero esta historia comienza en el año 2017. Esta persona cuenta que en este año, en 2017, a él le toca manejar solo. Esta historia también ocurre en México. Es que pasan muchas cosas en México sobre las carreteras. Ajá. A este hombre, en 2017, dice que le toca a él manejar solo por, por la carretera en Chihuahua, hasta Hermosillo, que es como, digamos, de provincia a provincia en México, digamos, de Mendoza a San Juan. Sí, Dice que ese trayecto que él tenía que hacer de Chihuahua hasta Hermosillo, el trayecto era largo y duraba unas 10 horas más o menos el trayecto. el trayecto. Ajá. Entonces, eh, dice que a él le gustaba manejar de noche por la carretera porque no había tanto tráfico. Así que él cuenta, dice que él salió como tipo a las 9 de la noche, calculando llegar al amanecer a destino. Él dice que cuando prenden viaje, él dice que cuando está en camino, dice que él iba todo normal, dice que tomó hasta un tramo largo y, y desolado el lugar que él toma. Dice que él toma entre llanos y agua prieta. Dice que eran cerca de las 2:30 de la mañana, 2:30 de la mañana, eh, y dice que no había señal en su celular. Dice que cuando iba andando, él se fija en su celular y se da cuenta de que no había señal. Y dice que la carretera estaba completamente vacía. Dice que cuando iba por la carretera, él iba andando, que no había señal, que no habían luces, no habían coches. Lo único que había en la carretera era solo una línea amarilla enfrente de mí, él cuenta. O sea que en la carretera solamente estaba esa línea La amarilla que línea está en la calle y nada más. Y bueno, y las estaba sombras, en medio de la nada. claro, y las sombras del desierto por los lados. Ujú, Tan así era de oscuro. Cuando él va andando en la carretera así de esta manera, ujú. de pronto él ve que a lo lejos por la carretera, él ve que hay una silueta. Entonces él piensa,
cuando él mira de lejos esta silueta, lo que a él se le ocurre en su mente es que es un auto el que está parado en la carretera, porque como te repito, no se ve nada, solamente se veía a él, no La había oscuridad. señal, la oscuridad, sombras en los costados del desierto nada más, y la línea amarilla y nada más. ¿Viste cómo son las carreteras? Entonces él a lo lejos ve esta silueta y él lo que piensa es que hay un auto parado de lejos, es lo que él interpreta de su mente. Sí. Entonces, cuando ve esto, piensa que hay un auto parado y que piensa que hay alguien que tiene problemas con el auto. Sí. Pero cuando él se acerca al lugar, a esta silueta, lo que él nota, ve que es una mujer. Una mujer. Que está parada ahí sola. Imagínate ver una mujer en medio de la nada, en la oscuridad. Ella estaba parada en el borde de la carretera. Esta mujer. El hombre la describe a esta mujer que estaba parada en el borde de la carretera con un vestido blanco y que la mujer, él dice que no hacía dedo, o sea, no estaba ahí parada esperando a que la alzaran o algo, no hacía, él cuenta, dice que no hacía dedos, no se movía, solo estaba ahí como esperando, nada más la señora. Entonces él dice que cuando la ve a esta señora ahí parada, él por instinto, él frena. Entonces, cuando él frena, él dice que él presintió por dentro como que algo dentro de él le decía que siguiera de largo. Como un presentimiento. Sí. Digamos, él sintió que se tenía que ir, que tenía que seguir. Entonces él dice que bajó un poco la ventanilla y le preguntó a esta señora si necesitaba ayuda. Y él dice que ella lo único que hizo fue solo lo miró y nada más. Que no le dijo nada, solamente lo miró. Nada más. Entonces él la describe cuando la ve y la ve que ella no le dice nada. Él como que se fija más en ella, se enfoca más en ella y nota que tenía los ojos de su cara muy grandes y oscuros, que al punto de que lo veía como que sus ojos como que eran vacíos de lo grande y oscuro que eran. Y notó algo raro en sus ojos. Entonces, sin decir una palabra, dice que la señora empezó como venir hacia él, hacia el auto. Y ahí, cuando él nota que la señora no hablaba nada, solamente venía hacia él, ahí fue cuando algo en el pecho a él le decía, le gritaba, mejor dicho, que se fuera, que siguiera, que le arrancara. Entonces, cuando empezó a sentir este sentimiento, ¿cómo te puedo decir? Esta sensación en el cuerpo, arrancó. Cuando aceleró, él jura, cuando acelera, él jura que atrás del auto de él, por el espejo retrovisor, la vio por unos segundos sentada en el asiento de atrás de su auto, adentro. Cuando la vio, él lo único que hizo fue girarse y mirar para atrás, adentro de su auto, que incluso casi hizo perder el control del auto. Pero siguió manejando, ¿eh? Y cuando siguió manejando, el corazón dice que le hacía a 10.000, estaba latiendo. Y él dice, no me detuve nada, no me detuve hasta que llegué a una gasolinera, dice, en Bavispe, donde había mucha gente. Recién hasta ahí no me detuve. Y él después de esto que te estoy contando, dice,
Nunca había sentido tanto frío en la espalda como esa noche. Pero dice él, lo peor no fue verla, fue lo que vino después. Él dice, durante semanas después de esto, de esta experiencia, soñé con ella, con esta mujer. Y cada vez que la soñaba, siempre la soñaba al borde de la carretera, pero cada vez más cerca. Hasta que un día, en el sueño, esta persona, esta mujer, me habló en el sueño y me dijo, no era a ti a quien esperaba, pero te cruzaste en mi camino. Esto le dijo en el sueño esta mujer a él. Después de eso, los sueños que tenía con esta mujer pararon. Él dice, no sé qué fue, no sé si era una aparición, un espíritu atrapado o simplemente algo que mi mente creó por el cansancio, no lo sé. Pero desde entonces nunca he vuelto a manejar de noche y sobre todo nunca más ignoré esa pequeña voz interior que te dice no te detengas. Está buenísimo, o sea, imagínate. Es que yo creo que muchas, o sea, la mayoría, todos tenemos un instinto dentro de nosotros que dice algo o nos advierte algo de muchas cosas de peligro. Pero hay Claro. algunas veces que no le hacemos caso. Por ejemplo, te dice, no vayas a ese lugar, pero vos vas y llega a pasarte algo. ¿Qué era eso? Imagínate. La pregunta, ¿qué era eso? O sea, que esa mujer era, o sea, es obvio, era un alma en pena que estaba ahí En la carretera, en la esperando carretera. a otra persona que no era él. En los sueños se lo dijo. Se lo dijo muy bien. Y yo creo que era una alma en pena, que debe tener una historia que pasó ahí y quedó ahí atrapado. Es que eso pasa mucho en las carreteras, por muchos motivos quedan almas atrapadas ahí. Esta Por historia, accidentes, por muchas razones. esta historia tiene una reflexión final. Dice así, mira. Dice, no todas las palabras en el camino están hechas para nosotros. A veces, seguir de largo es lo más sabio. Escuchar nuestra intuición puede salvarnos de más de una manera, e incluso de lo que no comprendemos. Claro, porque a él, cuando la vio, algo Sí, le decía, su intuición le decía, no te frenes, andate, seguí. que al último le hizo caso, porque imagínate si hubiese quedado, si hubiese esperado de que ese alguien, esa mujer, se acercara hasta donde estaba él. ¿Qué hubiera pasado? Oh, claro, Ese las historias que tienen las carreteras son buenísimas. Sí, pero como te decía antes, que siempre hay un instinto dentro de nosotros que nos dice algo y algunas veces lo ignoramos. No lo hacemos caso, Ajá. puede pasar algo malo. Sí, tiene hasta una reflexión. una reflexión que te deja. Pero es la verdad que dice eso de las intuiciones. Estaba re buena esa historia. Me quedé sorprendida. Bueno, te conté una de carretera como quería seguir de lo que vos me contaste. Bueno, entonces, ¿cuál era, con qué historia seguís vos? Bueno, tengo una historia del caso del Hotel Belgrano, no sé si lo he escuchado. Fue en una época antigua que pasó en Buenos Aires. Le pasó a un
O sea, ese hotel Belgrano eh, es muy antiguo, ya que ¿En pasan dónde está muchas cosas ubicado este? en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Sí, Ajá. no te puedo decir bien en qué parte, qué calle, pero no sé si hasta ahora sigue ese hotel. Yo creería que no, porque fue una de las únicamente, no sé. Pero este caso le pasó, o sea, Historia. esta historia, Ujú. algo paranormal le pasó a Martín, un trabajador que trabajaba de recepcionista. Ok. Dice Martín. Martín trabajó hace 20 años como recepcionista Ujú. en un viejo hotel de Belgrano, ubicado en Buenos Aires. Era uno de los edificios antiguos, con los pasillos largos y techos altos que crujían con cualquier paso. Imagínate la antigüedad que tenía. Claro. Desde el primer día me llamó la atención los rumores, porque Se hablaba de se ese. hablaba Ujú. de ese hotel, de que pasaban muchas cosas medias raras. Ok. Todos hablaban de la habitación 312, Ok. pero nadie quería hablar del tema. La dueña, cuando le contrató a Martín, le dijo: nunca alquiles esa habitación 302. Está cerrada, le dijo, por reparación. Lo cual Martín se lo hizo muy raro, porque no había ninguna reparación en esa habitación. Lo cual lo hizo caso, porque no quería problemas, ya que estaba trabajando, era su primer día de trabajo. Igual, como te cuento, él trabajó hace 20 años atrás en ese hotel. Ujú. Y lo cuenta, hace unos meses. Ok. Yo no le di importancia hasta que comencé a notar cosas extrañas. Cada vez que pasaba frente a la puerta de la 302, sentía un frío intenso Ok. y un olor metálico, como a sangre. Por la noche, en los pasillos, a veces parecían que alguien caminaba detrás de mí, pero al mirar no había nadie. Una madrugada, porque él trabajaba por las noches, Claro. estaba solo en la recepción. Sonó el teléfono interno. La voz al otro lado me heló la sangre. O sea, sonó el teléfono, Ujú. y cuando escuchó la voz, le heló la sangre. Ok. Lo que decía era: ayúdame. Está en la habitación y me va a matar. O sea que le pedía como ayuda. Ujú. Ok. Miró el tablero, y la llamada provenía de la 302. Lo primero que hizo Martín le estaban llamando y pidiendo ayuda. Claro. Tomó la linterna y subió corriendo la escalera. Cuando se acercaba, veía que la puerta estaba entreabierta. Ok. Adentro, el aire estaba pesado y un olor a hierro me golpeó la cara. O sea, lo golpeó la cara del olor Claro. que tenía. O sea, era tan fuerte que sintió que hasta como que le golpeó Sí. de lo intenso que era el olor. La habitación estaba en silencio, pero sobre la cama había una enorme mancha oscura. Ok. De repente vio una sombra alta junto a la ventana. Parecía un hombre, inmóvil, y en el reflejo del vidrio distinguí a una mujer cubierta de sangre, Ok. extendiendo las manos hacia mí. O sea, extendía la mano hacia él, suplicando ayuda.
No podía moverse, su corazón latía tan fuerte que parecía romperse el pecho. Salió corriendo del hotel y juró que no volvería. Al día siguiente investigó la historia del lugar porque se había quedado con la duda de lo que había sucedido. Okay. Descubrió que en 1978 en esa misma habitación había un empresario había degollado a su amante. No, o sea que había matado a su amante en esa habitación, Sí. que es donde este chico... No, qué loco. Y luego se había suicidado. Y lo más sorprendente es que nadie había logrado borrar la sangre, la mancha de la sangre que estaba En la cama, en la cama. que había visto este chico. Sí, en la habitación. Okay. Y la habitación quedó cerrada. Y los fenómenos paranormales que contaban los vecinos no eran inventos. Los gritos y las sombras y el frío intenso eran registros de un crimen que el tiempo no podía enterrar. Pasaron los años, se mudó, consiguió otro trabajo, hasta que unos meses ocurrió algo que lo volvió a helar la sangre. La madrugada, su celular sonó. Contestó. Se escuchaba una voz susurrando. Susurrando. Ayúdame, está en la habitación y me va a matar. Otra vez lo mismo. Miró la pantalla y su mundo de Martín se detuvo. La llamada no provenía de otro celular, sino provenía de su propio número. Ok. O sea, de su propio celular. Fue en ese instante cuando entendí la verdad. El crimen ya no estaba limitado al hotel. Me había encontrado a mí, o sea, le había encontrado a Martín, y tarde o temprano estaba destinado a repetir esa historia. Claro, claro. Y desde entonces, cada vez que mira su reflejo, siente que alguien más lo observa desde dentro y que los horrores del pasado puedes encontrar donde menos lo esperas, que es dentro de nosotros, dentro de él mismo. Claro, qué loco. Qué loco. O sea que igual, o sea, me impresiona la parte en donde me contás que lo que veía él, esta persona que le pedía ayuda, las manchas en la cama, era porque una persona en esa habitación había matado a su amante y se había suicidado después. Y es por eso que él experimentaba esto en esa habitación. Uh-huh. Qué loco. Pero lo más sorprendente es que cuando él dejó el trabajo y Claro, algunos meses siguió, o sea, lo llamaron, pero se dio cuenta que no era en la habitación, sino ahora ya lo seguía él. sí, Esto. y que lo llamaban desde su número, Desde su, claro. de que o sea, que en algún momento iba a repetirse la historia y que él iba a hacer ese crimen. Ok. O sea, no sé si entendiste. Sí, entendí. Pero, ok, claro, no, qué loco. Qué loco, sí entendí. Pero, O sea que cuando
O sea, cuando